Casa de Dios el Jordán, una sola voz, un solo espíritu, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez para las naciones. Estamos también en Facebook como Casa de Dios, entre paréntesis, el Jordán. Esperamos que ustedes se metan a esa página y compartan por si alguien los invitó o están a través de alguna persona viéndonos. Los invitamos a que se metan a nuestra página. También pueden dejar ahí en la casilla de comentarios algún versículo o si ustedes quieren alguna petición de oración, ya nuestras autoridades se encargan de contestarles. También tenemos Estudios El Jordán en YouTube y en Instagram. Les damos las gracias y la bienvenida a este nuevo tema. El día de hoy estaremos con el tema del lenguaje de Dios, que está a cargo de nuestra hermana Romy. Muchísimas gracias, hermanita. Primeramente damos las gracias a Dios porque está aquí entre nosotros. Amén. Bienvenida. Gracias, hermana Mari. Muy buenas tardes a todos aquellos que se están conectando. Gracias por estar siempre pendiente de todas nuestras transmisiones que tenemos aquí en Casa de Dios el Jordán, en esta radio que es una gran bendición para todos nosotros, pero sobre todo por el privilegio de poder compartir su palabra y saber que a través de estos medios de comunicación podemos llegar a muchos de ustedes. Nada más una pequeña corrección, Casa de Dios el Jordán es entre comillas, y síganos en todas nuestras redes porque ahí estamos subiendo mucho material, sobre todo en YouTube. Ya saben que aquí en Facebook nos dan solamente 30 días para poder tener todos los videos, pero fuera de ahí ya no tenemos nada. Entonces todos los videos que estamos compartiendo se están subiendo a esta plataforma que es YouTube, donde ahí ustedes pueden escuchar todos los temas que hemos compartido aquí a la radio, que han pasado muchos temas, ha habido mucha palabra, mucha bendición. Así es. Y pues bueno, el Señor está hablando y pues, tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar. Así que pues el anhelo de nuestro corazón es que ustedes también puedan ser empapados de la palabra y que el Espíritu de Dios les traiga esa libertad a través de la palabra y que les ayude a crecer como lo ha hecho también con nosotros en esta casa. Amén. Y bueno, no sé si va a decir antes de empezar, no sé, ¿quiere agregar algo más? No, nada más que gracias por estar con nosotros. Saben que estamos de lunes a jueves de 5 a 6 y que nos compartan para que lleguemos a los corazones donde tenemos que llegar. Amén, gracias. Pues bueno, el día de hoy me toca compartir el tema. Así Vamos a irlo desarrollando entre las dos y con todos ustedes, así que les invitamos a que estén atentos y que compartan porque vamos a estar leyendo sus mensajes, no nos vamos a esperar hasta el final, sino que vamos a estar ahí compartiendo los versículos. Queremos saber qué es lo que les está hablando Dios a través de esta palabra. Si tienen algún testimonio o algo que quieran compartir sobre una experiencia que han tenido, sobre cómo han escuchado la voz de Dios, porque justamente ese es el tema, es hablando el lenguaje de Dios. Y pues bueno, queremos que esto sea también dinámico, queremos que esto sea algo que sea de mucha edificación para todos, ¿no? Como les dije, el tema es el lenguaje de Dios. Y esto el Señor me lo había dado desde hace como 2 semanas más o menos, y que me dejó, sí, 2 semanas, me dejó como rumeando esa parte de la palabra, sobre todo en algunos versículos que vamos a ir dando más adelante, pero me hizo reflexionar sobre todo esta parte de saber, ¿realmente estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy alineada a los propósitos de Dios? ¿Estoy alineada a lo que Dios está hablando hoy? Porque Dios es un Dios que constantemente está hablando, habla en todo tiempo, es un ser parlante y Él está comunicándose con su pueblo. Y no solamente con su pueblo, sino con toda su creación. Y hay una parte de los salmos que dice, toda la creación te alaba, ¿no? Todo lo que respire alabe al Señor.
Y nosotros pues como tal hacemos ese ejercicio de respiración, pero todo lo que Él ha creado tiene como una sintonía, por así decirlo, ¿no? Y es constantemente se están adorando y exaltando al Señor, al Creador. Y hay algo que pasa, la naturaleza y todo lo que Dios ha creado está sujeta a Él, aun cuando dice la sujetó a vanidad, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos eh, perdimos en algún punto el lenguaje de Dios. Dejamos de hablar lo que Dios estaba hablando y dejamos de escuchar lo que Dios estaba diciendo. Así es. Entonces, y esto lo podemos ver a lo largo de la palabra, de cómo hubieron tiempos en el que el pueblo de Dios dejó de escuchar la voz de Dios. El pueblo de Dios dejó de seguir sus preceptos, sus mandatos, dejó de hacer la voluntad del Señor. Y eso es porque no hablaban el idioma, porque no estaban escuchando a lo que Dios estaba hablando. Y bueno, como esa fue una pequeña introducción, entonces vamos a ir desarrollando qué es el lenguaje para empezar, ¿no? Y dice, pues bueno, el lenguaje es la capacidad innata del ser humano para poder comunicarse, para poder expresarse a través de sus pensamientos, sentimientos, ideas, ya sean de manera escrita, oral, gesticular, ¿no? Todo el tiempo el ser humano también es un ser que se está comunicando. Ya sea, pues ya, ahorita ponía, ya sea escritos, orales, gestual, de alguna manera expresa. El ser humano constantemente está expresando todo lo que hay dentro de él. Si tú te sientes agobiado, vas a expresar esa tristeza. Si te sientes eufórico, vas a estar todo el tiempo ahí Alegre. alegre, ¿no? Y todo lo vas a tomar exagerado, ¿no? Porque la misma euforia te lleva a expresar eso. Y así todo lo que nosotros vamos sintiendo y lo hablamos, ya sea que lo estemos hablando con nosotros mismos o que lo estamos hablando con Dios o lo hablamos con otras personas, pero constantemente lo estamos hablando, no nos reprimimos todo eso, ¿no? Ya si no lo hablamos, lo expresamos por medio del arte, de las canciones, o sea, el ser humano, ese es Su función. sí, el diseño de cómo Dios lo creó. ¿Por qué? Porque dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es un Dios creador, su creación, bueno, nosotros como hijos, también estamos creando porque manifestamos. Pero ¿qué pasa? Que dice que del corazón se gesta todo, de todo lo que hay en él. Entonces, ¿cómo está mi corazón? Así es. Porque la palabra es clara y dice, de la abundancia del corazón habla Habla la la boca, boca. ¿no? No Amén. me acuerdo qué proverbios es, pero es todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón es lo que constantemente vamos a estar hablando. Así es. Si eres una persona amargada, constantemente vas a estar hablando amargura, Es lo que palabras, reflejas. sí, palabras de maldición, palabras negativas, palabras que nunca vas a ver lo bueno entre todo, ¿no? Perdón. Entonces, debo entender para qué Dios le dio un lenguaje al ser humano. ¿Por qué se imagina usted que Dios le dio un lenguaje al ser humano, hermana María? Para podernos comunicar, para podernos tener, así como nosotros ahorita, un diálogo para que podamos nosotros decir lo que estamos pensando, ¿no? O lo que estamos sintiendo en ese momento. Es correcto. Y dice, pues es para establecer una relación personal con Él, entender sus instrucciones, comunicar a otros y otros, no quiero solamente encasillarme en la cuestión personas, sino poder comunicar. En este punto lo vamos a llevar a la creación de Dios, a todo lo visible e invisible, ¿no? Porque también el lenguaje de Dios no solamente es natural, sino principalmente es espiritual, porque Dios es espíritu. Así es. Entonces, a todo el mundo espiritual, tanto al mundo natural, es para que se comunique, ¿no? Entonces, Dios nos dio este lenguaje para poder primero tener una relación con Él. Hay algo que en estos días voy a hacer un paréntesis. En estos días que tuvimos aquí en la casa, junto con la familia que tenemos de Ministerios Internacionales, hermano, en nuestra cobertura, tuvimos un tiempo de oración en la madrugada y en la tarde. Y hay algo que decía nuestra autoridad. Todo el tiempo estamos teniendo esa comunicación vertical con Dios, ¿no?
O sea, nosotros escuchamos, le decimos, abrimos nuestro corazón directamente con Él y escuchamos, pero todo el tiempo es así. Y decía, es tiempo de que nosotros lo hagamos esa comunicación o esas oraciones de manera horizontal, sino que todo lo que Dios nos está hablando, nosotros tenemos que hacerlo, saber, hacerlo dar a conocer y a entender, no solamente a los demás, sino a todo lo visible e invisible, a esos montes, a esos tronos, dominios, Naciones. principados y todo aquello que está en la región espiritual y natural, porque esa es nuestra función. Nosotros tenemos que bajar todo lo que Dios está hablando, lo que el cielo está hablando, y traerlo aquí a la tierra para poder crear. Entonces, tenemos que traer los propósitos de Dios aquí en la tierra y tenemos que conocer lo que Dios está hablando. Para eso Dios le dio un lenguaje, para poder tener una comunicación con Él y con toda su creación, porque como nos han enseñado, nosotros somos esos embajadores de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Okay? La hermana Majito Mendoza nos pone el versículo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Muchísimas gracias, hermanita Majito. Gracias. Y la hermana Carlita también nos da el mismo versículo. Pues estás de acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, el que decías que no sabías dónde estaba. Sí, gracias. Y bueno, pues Dios siempre ha mantenido una relación con el hombre, desde Adán y aún antes de él hasta nuestros días, pero es lo que decía, no solo se limita a nosotros, sino también Él habla y da vida a su creación, ¿no? Para emplear un lenguaje necesitamos una voz, un portador, un receptor y un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿quién en este caso, pues el portador o el receptor, ya sea Dios, ya sea nosotros, o ya sea todo lo que nos han, pero necesitamos una voz. A nosotros necesitamos una voz que nos guíe también, porque no podemos andar como ovejas sin redil. Necesitamos ser guiados. Y esa voz es el Espíritu Santo de Dios que dejó Dios aquí en medio de nosotros. Dijo, y vendrá un consolador. el consolador, ¿no? Eso es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, esa voz necesitamos estar escuchándola y aprender a conocer cuál es su voz. Los que tuvieron la oportunidad de conectarse el día de ayer en vivo, justamente eso es lo que hablaban los hermanos del tema de la voz de Dios y tus emociones, ¿no? Que contra tus emociones o versus tus emociones, que es un tema bueno porque ciertamente a veces terminamos escuchando más la voz de nuestras emociones, de nuestra alma. Así es. Y la confundimos creyendo que viene de parte de Dios. Nos han enseñado que hay 3 tipos de voces: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra alma. Pero en el alma están nuestros pensamientos, emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, todas estas que son nuestros pensamientos, todo lo que sentimos y lo que deseamos o anhelamos, que termina siendo movida por nuestra voluntad, tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios o al Espíritu Santo. Porque de lo contrario, nosotros vamos a terminar escuchando la voz de nuestra alma, que por lo general es la que más se pronuncia en nosotros. Y a veces terminamos echándole la culpa al enemigo. Pero y somos nosotros. Sí, a veces el enemigo no tiene nada que hacer, está por otro lado y nosotros creyendo que es así. Que él es el culpable de todo. Y ciertamente son muchas cosas de lo que todavía tenemos dentro, esas emociones, todo aquello que no hemos entregado, que no hemos confesado, que seguimos guardando como un tesoro o que hasta nosotros mismos nos ha dolido hablarlo, ya no con las otras personas, pero a veces hasta con Dios. A mí me pasó el hecho de cuando me acercaba a la presencia de Dios y me dolía abrir mi corazón. Y decía, o sea, y lo hacía de una forma justificada, como decir, pero Señor, tú ya lo conoces. Tú ya sabes. Tú ya sabes, ¿no?
pero no es que Dios no lo supiera, Dios lo sabe. Pero quiere escucharnos. Exactamente, quiere que nosotros lo digamos, seamos libres a través de la declaración de decir, hice esto, me dolió esta situación, pensé esto, y abrirnos tal cual somos, a veces duele, porque duele reconocer lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros mismos hemos sido encargados de ir guardando en nuestro corazón, ¿no? Por eso dice, el hombre el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca todo, ¿no? Pero aquel que está guardando todo aquello que lo está contaminando, como vimos el domingo acerca de la amargura, pues es lo que vamos a ir acumulando, lo que vamos a ir teniendo en nuestro corazón. Entonces no vamos a estar atentos a lo que Dios está hablando porque seguimos ensimismados en nuestros pensamientos, en nuestro afán, en nuestro sentir, en lo que víctimas. Sí, y en lo que todavía queremos hacer, lo que todavía anhelamos hacer. Entonces, esa es la voz que más se ha pronunciado en el ser humano. Perdón, y terminamos confundiéndola muchas veces con la voz de Dios. Cuando queremos hacer algo decimos, sí, es que Dios me dijo. Y cuando nos va mal, no, pues es que fue el diablo. Pero la realidad es que tenemos que aprender a conocer cómo es que Dios está hablando. Dios no te va a dar algo que va a llevarte a la perdición o a un camino sin salida. Porque dice la palabra, lo que Dios da no añade a tristeza a tu corazón. Amén. Entonces, retomando el punto aquí de que para emplear un lenguaje necesitamos una voz, un portador, un receptor y un mensaje, pues con todo esto entendemos, vamos a irnos a Génesis 1:3. Por favor, aquellos que tengan una Biblia en la mano pueden acompañarnos en el teléfono, pueden acompañarnos para que sigan la lectura. 1:3. 1:3. ¿Lo leo? Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Gracias. Y aquí empieza en el Génesis. Bueno, vemos que previo al 1:3 sabemos que hubo un desorden, sabemos que, como les han dicho, Dios crea las cosas, no las crea en desorden. Algo sucedió que después, en el versículo 2, hubo un desorden. Y después empieza nuevamente Dios a crear. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra. Y dijo Dios, a través de su voz. Con su voz empezó a darle vida y a formar. Entonces, en este caso, el portador de la palabra, en este caso era Dios, empezó a declarar y a dar vida, que se haga la luz, que se separen las aguas de las aguas, que se separen las aguas de la tierra, que se separen, que la tierra dé fruto, y empezó a empezar a crear, pero había algo que estaba recibiendo ese mensaje y empezaba a darle vida a todo. Y entonces todo empezó a formarse. Entonces aquí entendemos que Dios empieza a crear a través de las palabras, a través de su voz, porque hay poder en su palabra. Amén. Hay poder en lo que Él está hablando. Entonces, la creación reaccionó a ese mensaje que dijo, hágase la luz, sepárense las aguas de las aguas, sepárense la luz de las tinieblas, y así. Entonces, todo lo que Dios decía, inmediatamente tenía una reacción favorable y empezaba a crear vida a través de lo que Él estaba hablando. Amén. Dice, Dios comienza a dar forma a través de todo lo que habla. Las palabras son espíritu y son vida. Vamos a ir ahorita a Juan 6:63. Muchas gracias, hermano Raymond. Dios le bendiga. Juan 6:63. ¿Lo tiene, hermano? 6:63. Amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Dice, el espíritu da vida. Decíamos, las palabras son espíritu. Amén. Y como nos han enseñado, toda llave es una palabra. Toda palabra es una llave. Cuán importante es esta parte, porque
sabemos que las llaves sirven para abrir algo. Y sabemos que aquí en la palabra hay muchas llaves. Y hay momentos en los que nosotros necesitamos justamente una palabra para poder confirmar o para poder avanzar. Por eso decimos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios transforma y la palabra de Dios está viva, está vigente al día de hoy. No Amén. importa si está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento, la palabra sigue hablando hasta el día de hoy. Y es cuán importante porque dice acá, el Espíritu da vida. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos está vivificando. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios. Dice, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y volvemos nuevamente al punto de la diferencia entre la voz de las emociones y la voz de Dios. La voz de las emociones, vamos a tomarla, es la carne. Lo que uno anhela. Así es. La voz de Dios, pues es la voz del espíritu. Y aquí dice, la carne para nada aprovecha. Exactamente. Todo lo que nuestra carne anhela no nos va a llevar a algo que produzca un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque la palabra, o más bien la carne, perdón, la carne siempre va a buscar los deseos o algo que te sacie o que aparente saciarte, pero que nunca va a tener como ese deseo de llenura, pues, ¿no? Va a ser por un momento, pero porque tú estás alimentando tus deseos, tu alma, tu pensamiento y te estás inflando tú, pero tu espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Volvemos ahí. No hay una comunicación, no hay una sumisión o no hay una entrega de total hacia Dios. Entonces, si nosotros queremos alinearnos al propósito de Dios y funcionar a los propósitos de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere comentar? Ahorita que decías esto, recordaba como cuando la amada Lucy, que saludos amada, que cuando vienes y le dices, no, es que vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, y te dice, ¿ya le preguntaste a Dios? Y tú, sí, te dijo que sí, claro. Y es donde acabas de decir, ¿no? Son nuestros sentimientos, eso es lo que nosotros queremos escuchar. Y Dios dice, yo nunca te dije sí, ¿no? Sí, amén. Ciertamente hay cosas que todavía seguimos anhelando, no podemos decir, no, ya no, o sea, seríamos mentirosos, ¿no? Porque Claro. ahí tenemos planes, anhelos, por ejemplo, usted con sus hijas, yo con mis hijos, en nuestra propia vida. Y no está mal tenerlos. Sí, exacto, ¿no? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, porque vivimos en un mundo terrenal. Pero lo que tenemos que entender es que el diseño con el cual Dios nos ha creado no es el mismo que el mundo o que el sistema del mundo ofrece o lleva, ¿no? Porque dice la palabra que los planes de Dios son mucho más altos que nosotros y sus caminos son mejores que nosotros. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿Dios nos va a llevar para un camino de destrucción? No. ¿O donde vamos a terminar acabando con nuestra vida? De ninguna manera. Perdón. Al contrario, Él nos va a llevar para que nosotros podamos crecer, podamos ser libres de todo lo que en nuestro corazón y en nuestros pensamientos hemos cargado durante tanto tiempo, por enseñanzas, por seguir metas que el mundo ofrece. O por y a no veces sentirnos seguir dignos. sí, y no perdonados, seguir el ritmo o sea, son muchos factores a nuestro alrededor, pero yo creo que todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor no van a afectarnos si nosotros aprendemos a entregarle a Dios todos esos planes y a preguntarle qué es lo que Dios quiere y aprender a vivir con el entendimiento de que no existe nada mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo creo que en algún punto de mi vida fue así como que yo decía sí, pero todavía anhelo cosas.
todavía, y no digo que ya al 100%, ¿no? Hay cosas que todavía, hay anhelos en mi corazón que se los he presentado al Señor y que yo le digo totalmente, Señor, sí, sí quiero, sí deseo esto, sí pienso esto, ayúdame. Porque si no viene de ti, si no es tu voluntad, yo necesito saber qué es lo que tú quieres. Porque sé que tú no me vas a llevar a que yo me pierda o me aparte de tu presencia. Así es. Y dice, y la palabra, esta hace la función, que es redarguir, exhortar y edificar. La misma palabra cuando nosotros la estamos leyendo es la función, o sea, tiene que hacer esa función. Me tiene que confrontar mostrándome mi realidad, mostrándome mi pecado, mostrándome la condición de mi corazón y no nos va a gustar. Claro, porque es algo que ¿Y no qué vamos a está hacer? bien. Como hace mi hijo Habacuc. Así. No, vamos a querer cerrarla. Cerrarlo, sí. Y hasta la podemos dejar porque decimos, no, es que eso no viene de Dios. Aunque Pero esté la misma, escrito. sí, la misma palabra te está diciendo, o sea, deja esta parte de tu vida. Pero el mismo Espíritu Santo te lleva a un entendimiento porque ahí nos muestra Dios su amor. Y dice, yo no quiero que te apartes. Y entonces Dios empieza a tratar con nuestro corazón de tal manera que dice, está bien, voy a rendir. Y entonces te empieza a redarguir y te lleva, porque el redarguir te tiene que llevar a un arrepentimiento. Amén. Porque si no hay un arrepentimiento, no hay crecimiento. Entonces no podemos ser edificados. ¿Por qué? Porque entonces seguimos en esta parte de que todavía seguimos confrontados con Dios, seguimos peleados con Dios, seguimos porque no queremos entender qué es lo que Dios está hablando, cuál es el lenguaje de Dios y qué es cómo puedo hablar el mismo lenguaje que Dios tiene en mi vida, ¿no? Entonces esa parte es que, volviendo al punto de Juan 6:63, dice, es Jesús afirmando que sus enseñanzas son meramente no son meramente físicas, sino que está hablando al ambiente espiritual y lo hace con poder para transformar, vivificar y dar vida eterna. Y todo esto supera lo físico, la materia y lo terrenal. Y es tan maravilloso porque aquí cuando Jesús le está diciendo, mis palabras no son cualquier cosa. Mis palabras te tienen que transformar y te tienen que llevar a un punto de tu vida que tienes que cambiar. Si esto no está haciendo la palabra en tu vida, entonces algo está mal. No Hay me una estás piedra, escuchando, va a decir sí, Dios. hay una piedra en el camino que, no que me enseñó, que me decía, hay una piedrita ahí que está estorbando en tu zapato y no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando lo que Dios o que la palabra está confrontando a nuestras vidas. Dice, la palabra es la vida, dice, las palabras son espíritu y son vida. Algo tiene que transformar dentro de nosotros y tiene que transformar al nuestro alrededor. Y por eso nos dicen, donde quiera que tú vayas, tienes que cambiar el ambiente espiritual. Así es. No puedes hacerte una con lo que se está hablando alrededor, porque nos gana, que si ahorita el gobierno de México y ahí vamos y le tiramos a nuestra presidenta, y que si ocurre que porque toda la delincuencia, que no sé qué, y ahí vamos y seguimos hablando y nos olvidamos que toda palabra que sale de nuestra boca son espíritus. Así es. Y nosotros si no estamos declarando vida, estamos destruyendo, porque también está el poder para destruir y eso es lo que tenemos que entender, que nuestra boca, nuestra lengua, todo lo que sale de nuestro corazón tiene que ser palabra que vivifica, palabra que bendice, aun cuando nuestros ojos estén viendo todo lo contrario, sobre todo con nuestros hijos cuando ya estamos así de, ya por favor. ¿Qué sale lo primero? A veces lo que nos lleva en ese momento a la emoción o en la frustración o el enojo, es decir, ya me tienes harto, ya no te quiero acá, no te quiero escuchar y todo eso que no nos damos cuenta que estamos siendo invadidos por todo lo que estamos sintiendo y nos olvidamos que ellos son reyes y sacerdotes, que ellos son hijos de Dios, que ellos son enviados del Altísimo y que tienen un propósito y nosotros mismos con nuestras palabras estamos destruyendo todo ese propósito. ¿Por qué? Porque estamos declarándoles que no pueden ser escuchados, que no son importantes, que ya nos tienen hartos y todas esas cosas que eso es poquito comparado con lo que también se ha dicho. Entonces, terminamos destruyendo o terminamos
vivificando. Entonces, que sea algo que vivifique en lugar de destruir, ¿no? Así es. No sé si, creo que la hermana Silvia tiene una palabra. Sí. Gálatas 5, 16 y 17, que nos envió la hermana Silvia, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Vamos ahora a Juan 1. Vamos a leer del 1 al 5 y el versículo 14, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ahora el 14, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Bueno, dice acá. Y el Verbo, en el principio ya existía el Verbo. O sea, no en el principio del Génesis, sino en el principio de todo. Desde que comenzó todo, ya era el Verbo. La palabra, el logos. ¿Qué es el logos? En el griego es una palabra, ¿no? Así es. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, era el mismo, ¿no? Entonces, dice acá, el verbo, que es la palabra, que es Jesucristo mismo, y la palabra creadora. O sea, es el mismo Jesús. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y en Él, porque hay un propósito de Dios en todo lo que Él ha creado. Dice, se hizo carne. Dios asumió la vulnerabilidad humana y entonces lo infinito se hizo finito. O sea, se despojó de todas sus deidades, de toda su deidad, perdón, y vino a la tierra como usted, como yo, como todos los que nos están escuchando, por el único canal que tenemos para venir a la tierra, que es el cuerpo de una mujer, de nuestra madre. Asimismo, vino a la tierra, hecho carne, formado en un embrión como todos nosotros. ¿Por qué? Porque se necesita un cuerpo para estar de manera legal aquí en la tierra. Y creció como nosotros y tuvo hambre y lloró y hacía su berrinche y así lloraba, no porque era Dios mismo, no hacía berrinches, ¿no? O no porque era Dios, se caía y no le pasaba nada. O sea, como todo ser humano, vivió el mismo proceso. La diferencia es que él no pecó. La diferencia es que en él no se encontró pecado. ¿Por qué? Porque él mismo vino para tomar todo lo que el enemigo se había robado, para mostrar, para enseñarnos cómo caminar aquí en la tierra, cómo estar alineados a los propósitos de Dios aquí en la tierra, porque Dios mismo creó la tierra precisamente porque Él quiere habitar con nosotros aquí en la tierra. Y es lo mismo que pasó con Jesús, dice, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y esa habitación es la morada que indica o establece la presencia de Dios en esa nueva alianza, ¿no? Así como anteriormente estaba el tabernáculo de Dios desde Moisés, cómo simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, pues el mismo Jesucristo simbolizó la presencia de Dios aquí en la tierra. Él era un tabernáculo santo, puro, sin mancha, y él mismo, dice, en él mismo no se halló pecado, pero vino a morir por nosotros a causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos esa libertad, para traernos ese entendimiento y quitar toda condenación de que nosotros no le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos al mundo, al reino de las tinieblas, sino que pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios, y que ese es nuestro diseño y nuestro propósito. Pero nosotros tenemos que entender cuál fue ese sacrificio que hizo. Todos lo conocemos, todos conocemos la historia, pero más allá
de que lo latiguearon, de que cargó una cruz y de que lo crucificaron, que fue algo muy fuerte. Yo creo que lo más fuerte y lo más poderoso es lo que hizo al tomar las llaves del Hades, del infierno, de la muerte y quitar y librar de la cautividad a aquellos que estaban oprimidos. Y lo sigue haciendo hasta este día. Y lo seguirá haciendo porque a eso mismo vino el Hijo de Dios. Amén. A restaurar, a traer todo nuevamente al diseño original que Dios puso en esta tierra y nos ha puesto a nosotros para que nosotros mismos también traigamos ese diseño de Dios aquí en la tierra y lo manifestemos a los hombres y caminemos conforme al propósito que Dios tiene, porque hoy en día podemos darnos cuenta de que muchas situaciones y no nos vamos a ir con situaciones de guerra y todo eso, lo que día a día vivimos nosotros, porque a veces, o sea, sí están pasando, pero nosotros en nuestro día a día podemos escuchar muchas situaciones, por ejemplo, divorcios, orfandad, promiscuidad, no sé, mentira, robo, ya de una manera tan descarada, o sea, ya la moral ya no tiene lugar, pues, ¿no? Ya es como el hecho de que tú puedas decidir una identidad que no es tu identidad, Así ya es. está fuera de la norma, fuera de control. Sin Y respeto alguno. sí, entonces ya ha sobrepasado los límites y entonces es el tiempo en el que los hijos de Dios se tienen que manifestar para estar declarando todas las cosas que habla la palabra, todo el diseño que Dios ha declarado, porque aun cuando los gobiernos sean corruptos, nuestra declaración es el reino de Dios está aquí. Amén. Aunque la economía pareciera no ir de la mejor Favorablemente. manera, ¿sí? Sí. Es mi sustento, es el Señor y Él es mi proveedor. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar declarando. Parece locura, sí, pero no podemos estar hablando el lenguaje del mundo. Necesitamos hablar el lenguaje de Dios para poder traer el propósito de Dios y lo que Dios está hablando en su trono y traerlo aquí a la tierra. ¿Quiere Amén. comentar? Sí. Aquí yo estaba investigando que el lenguaje de Dios se caracteriza por la verdad, la edificación, la gracia y el poder. Se centra en usar palabras para bendecir, mostrando sabiduría y reflejando amor, evitando la mentira. Entonces nosotros tenemos que ser ese testimonio que hable, porque nosotros también, como bien decías, que las palabras son espíritu, nosotros somos esa Biblia que van a escuchar los demás. O sea, nosotros no podemos decir, como decíamos al principio, ¿no? Mostrar una cara de amargura o de enojo y, ay, es que Dios te ama y yo también. Sí, pero díselo a tu cara, ¿no? Me van a decir. Sigo con cara toda, amargada, ¿no? Como bien nos decían el domingo. Nosotros también tenemos que ser esa voz para la gente que, por ejemplo, cuando yo estaba en la oficina, llegaba mucha gente, o sea, que si la de la limpieza, el que repartía el mensajero, decía, oiga, fíjese que me pasó eso, me pasó aquello. Entonces yo decía cuando oraba, ¿no? Señor, ¿y por qué me vienen a contar todas sus cosas? Entonces decía, porque tú eres la respuesta, ¿no? Amén. Y yo decía, ¿yo? Pero, ¿cómo, no? Y es a lo que hablábamos al principio, ¿no? Que a veces uno no se cree lo que Dios dice de nosotros. Entonces no queremos escuchar porque también no queremos ese compromiso. O sea, no es nada más porque, ay, no, Señor, yo no te escucho. Claro que lo escuchamos. Y a veces lo escuchamos en una hermana, a veces lo escuchamos en los hijos, a veces lo escuchamos en una prédica. En Radio El Jordán. Así es. Amén. Y bueno, aquí viene esta pregunta. ¿Qué pasa si no estamos escuchando lo que Dios está hablando o no nos alineamos a sus planes? Así que vamos a Génesis 11, por favor, y vamos a leer del 1 al 9. Amén. ¿Sí? Adelante. Sí. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Bueno, dice acá. En primer lugar, estamos hablando de lo que aconteció con la Torre de Babel, ¿verdad? Esta historia tan famosa y tan conocida. Pero bueno, ¿qué significa Babel? Babel significa desorden y confusión. Y este mismo desorden y confusión lo vemos en Génesis 1:2, ¿no? Cuando todo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Porque hubo caos, hubo algo que se rebeló en contra del propósito de Dios, en contra del diseño. Y entonces, pues todo se salió del orden, del propósito que Dios había establecido, y entonces nuevamente vuelve Dios a hacerlo todo, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Me llama la atención porque dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma, o sea, había un solo lenguaje. Y no solo, y vamos a entenderlo así, no solo era un solo lenguaje como lo que estamos hablando ahorita, había un solo lenguaje en todo. En todo lugar. Sí, en todo lo que habitaba, o sea, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí, dice. Y dice, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura y todo, ¿no? Empiezan a caminar y dice, vamos, hagamos ladrillo y lo cosamos a fuego. Bueno, dice, así lo hicieron. Y luego dice, construyamos una ciudad, y aquí viene la alerta roja, el red flag, ¿no? Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué es el cielo? Es el trono de Dios, donde está el gobierno de Dios, donde está la presencia de Dios. O sea, nuevamente el hombre se quiso igualar a Dios. Así es. Nuevamente el hombre quiso tomar el control de Dios y se sintió superior. Y así a veces nos pasa, nosotros mismos nos creemos superiores porque sabemos algo, simplemente, ¿no? Y algo que es un 1% de todo lo que es, de la inmensidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, ya creemos que lo sabemos, ¿sí? Todo. Y entonces dice, aquí fue algo que de alguna manera dijo, no, esto no está bien, y dijo, hay algo muy importante que habla la palabra. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. O sea, no es que no lo hicieran. El Señor sabía hasta dónde podían llegar y dijo, sí lo pueden llegar a hacer. Porque conocía el corazón del hombre y dijo, pues si esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y con la misma lengua, antes de, estaban puestos de acuerdo. Vamos y le vamos a derribar todos esos planes que tienen, porque no es conforme a lo que yo estoy hablando. Entonces, y ahí viene donde nacieron todos los idiomas que hoy en día conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este acuerdo que ellos tuvieron entre los hombres, porque hablaban un solo idioma, vino todo este descontrol, porque el corazón del hombre no estaba alineado al corazón de Dios. No estaba alineado a los propósitos de Dios. Y entonces Dios tuvo que venir y derribar y destruir todos los planes. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, a veces ni siquiera nos damos cuenta. No es necesario como que hablar palabras, pero los mismos espíritus se comunican, y las intenciones de nuestro corazón
se vuelven uno de tal manera que ya no es uno, sino es otro, y empiezan a hacerse como esa unidad contrario a lo que Dios está hablando. Y están oponiéndose a la voluntad de Dios. Por eso nos han dicho claramente, cuando vengamos, yo no sé dónde ustedes se congreguen, pero al menos aquí en casa nos dice, tenemos que estar puestos de acuerdo en la oración, estar en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos necesitan un cuerpo. Y como yo le digo a mis hijos, procura que no sea el tuyo. ¿Por qué? Para poder llevar a cabo sus planes. ¿Y qué? Sacarnos de la presencia de Dios. El no estar escuchando la voz de Dios, el no conocer qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque estamos, esos espíritus que se ponen de acuerdo de juicio, de chisme, de distracción, de pereza, de mentira, todo lo que está a nuestro alrededor funcionando en lo espiritual, entonces estos se ponen de acuerdo, pero nosotros tenemos que estar declarando que el propósito de Dios, todo lo que está alrededor se alinea al propósito de Dios y que es uno con Dios. No es uno con el enemigo, sino que es uno con Dios. Y esas son nuestras declaraciones que tenemos que estar haciendo en todo, en nuestra familia, porque luego así pasa, si no es un miembro, son dos miembros de la familia y ya viste esto, ya viste el otro, y empezamos ahí con la murmuración y empezamos con el yo pienso, yo creo, y entonces empezamos nuevamente con Babel a querer edificar algo y a querer compararnos con algo que no es el propósito de Dios. Queremos igualarnos a Dios. Y eso no habla más que de una soberbia y de una altivez en nuestro corazón, que jamás vamos a poder llegar al nivel de Dios. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y nosotros tenemos que estar alineados y sometidos a la voluntad de Dios. Y bueno, esto del poder de acuerdo, yo creo que ya no me va a dar tiempo porque quiero tocar puntos pero el poder del acuerdo está en Mateo 18:19, si lo quieren leer más adelante, donde dice, si dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, yo ahí voy a estar. Amén. Entonces procuremos que cuando nosotros nos pongamos de acuerdo sea para preguntarle a Dios qué es lo que quiere en nuestra familia, qué es lo que quiere en nuestras vidas, qué es lo que quiere en nuestra comunidad, qué es lo que quiere en la tierra, para que nosotros nos alineemos y no seamos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Quiere comentar algo? Sí, una palabra aquí en Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Amén. sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y bueno, ya para ir cerrando, Marcos 8:33. Vamos a leer primero Marcos 8:33 y luego Juan 8:43. Si quiere, hermana, ayúdeme con Juan 8:43 y yo voy a leer Marcos 8:33. Juan 8:43. Y aquí es donde puse atención en lo que les decía al principio, que le dice Pedro a Jesús. Pero Jesús, bueno, voy a leerlo desde el 32, dice, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, ¿no? Y dice, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. En otra versión, en la versión del mensaje dice, no tienes idea de cómo funciona Dios. Y dice, no piensas como Dios, o sea, estás estorbando los planes de Dios. No estaba en sí reprendiendo a Pedro, estaba reprendiendo a Satanás, porque Satanás entró al corazón de Pedro y quería, como diciendo, por favor, no te vayas, no te mates, no te dejes morir, ¿no? Sí, no te vayas. Porque Satanás sabía que había algo, pero no sabía qué. Y entonces lo que quería era estorbar al plan de Dios. Y le dijo, tú no piensas realmente como piensa Dios, tú estás estorbando los planes de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a verlo en lo espiritual también, cómo es que está funcionando todo, porque no es mi hermana, no es mi hermano, no es mi hijo, no, es esos espíritus que se ponen de acuerdo para poder sacarte de la presencia de Dios, alejarte y dejar y hacerte entender que a veces es más importante lo natural que lo espiritual y te alejas de Dios y dejas de escuchar lo que Dios está hablando a tu vida. Por eso nosotros tenemos que estar de manera continua en la presencia de Dios, porque nuestros sentidos espirituales empiezan a ser más sensibles a su voz
y entonces podemos conocer cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Aquí discernir esa parte, ¿sí? Y Jesús le dijo, aléjate de mí, no le dijo, Pedro, cállate, le dijo, Satanás, cállate. Tenemos que callar esas voces y no podemos decirle, bueno, sí, a lo que tú digas. No, callar esas voces porque esas voces también están hablando, pero como hijos de Dios tenemos que estar diciendo, tú no tienes autoridad para declarar algo que no viene de parte de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir desarmando, desarticulando los planes y estratagemas del enemigo, ¿no? Así es. Ahora sí, hermana, por favor, Juan 8:43. 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Amén. Y le dice, voy a leerlo desde el 42, aquí le está hablando Jesús a los sacerdotes, dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y después le dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es padre de la mentira. Justamente está hablando de Satanás. Y ahí es lo que les decía, que desde hace 2 semanas el Señor me había hablado. En esta parte dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Le está diciendo Jesús. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Amén. Porque cerramos nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra de Dios. Y lo que les decía, ¿no? Cuando nos está confrontando, ¿qué hacemos con la Biblia? O decimos, no es verdad, porque no estamos entendiendo el lenguaje de Dios, porque no estamos escuchando su palabra. Y la palabra está viva y es efectiva. Ella hace su función y está trabajando, pero no podemos hablar el mismo lenguaje de Dios porque hay confusión, Babel, porque hay desorden, hay caos, hay tinieblas en nosotros, porque no nos hemos presentado a la luz de Cristo para que, dice, en la luz todo es manifiesto, no hay tinieblas, nada queda oscuro, nada queda oculto, perdón. Y el que habita en tinieblas no puede conocer la verdad en Cristo y nuestros oídos están cerrados a escuchar la verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe, no hay convicción y nada puede funcionar hacia la verdad y no hay Dios. Y esto, hermanos, es algo tan fuerte porque si nosotros no estamos leyendo, si no estamos orando, si no estamos diciéndole, no estamos diciendo, ay, aquí estoy, no, tengo debilidades, conozco mi corazón, soy eso, soy la más chismosa, soy la más imperfecta, soy la más mentirosa, soy la más vulnerable, soy la que más se queja, sí, Señor, lloro por todo, perdón, a veces dudo. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios y abrir nuestro corazón, pero no podemos quedarnos ahí. Así es. Pero tu palabra dice que tú me has dado un espíritu de valentía, un espíritu de dominio propio. Ayúdame, Señor, necesito de tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque si no estamos escudriñando la palabra, entonces no estamos conociendo el lenguaje de Dios. Y entonces dice, la palabra viene por el oír la palabra, la fe, perdón, viene por el oír la palabra de Dios. Perdemos la fe porque no estamos escuchando a Dios. Perdemos la dirección de Dios porque no hablamos el lenguaje y entonces nos convertimos, como le dijo Jesús a Satanás, cállate, no entiendes, tú no sabes ni conoces nada de los propósitos de Dios, guarda silencio. Sí, porque ahí estaba hablando el alma de Pedro, ¿no? Sí, Satanás estaba hablando justamente, ¿no? O sea, cómo lo usó precisamente para qué, para llevarlo y apartarlo, pero la realidad es que tenemos que entender eso. El diablo no conoce cuál es mi propósito. El diablo no sabe lo que Dios quiere hacer conmigo. Sabe lo que yo le digo. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en esa parte, sobre todo cuando compartimos nuestros planes, cuando compartimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y asimismo, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios y a menguar y a someternos a la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, con esto ya cierro el tema, pero le doy gracias a Dios porque nos permite poder compartir de su palabra. Le doy gracias porque yo dije, no me va a alcanzar. Pero bueno, gracias a aquellos que estuvieron compartiendo. Amén. No sé si quiera leer los últimos mensajes. Sí. O bueno, si quiere compartir algo antes de.
A ver, yo nada más quería leer Santiago 3:9. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,